Bienvenidos a Tan Claro como el Agua, el podcast donde exploramos los temas más relevantes en torno al vital líquido, de la mano del arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Tan Claro como el Agua, la emisión que hacemos en Agua y Drenaje con la finalidad de que la comunidad vaya conociendo los procesos que implica el tratar, el abastecer, el suministrar, el limpiar, etcétera, todo lo que tiene que ver con el agua en nuestra ciudad. Y para esto tenemos hoy a una personalidad dentro de nuestra empresa, que es el químico Pablo Tamés, el responsable de todo el tema de calidad del agua en Agua y Drenaje, que es uno de nuestros orgullos. Yo primero mencionar que Agua y Drenaje históricamente ha sido reconocido como uno de los organismos en el país con los más altos niveles de calidad del agua. Somos una de las pocas ciudades en México donde la gente toma el agua de la llave. La gran mayoría de las ciudades del país la gente no toma el agua de la llave y eso es algo que nos enorgullece mucho. Y entonces por eso pensamos que esta es una emisión especial porque Pablo nos va a explicar todo lo referente a este tema. Y comenzando, Pablo, si quieres presentarte brevemente. Gracias, arquitecto. Pues primeramente agradecerle la oportunidad del que me invite a su programa y a que podamos platicar sobre este tema tan interesante que es la calidad del agua. Bueno, yo pues soy químico farmacéutico biólogo de profesión y tengo 25 años trabajando para Agua y Drenaje. Básicamente dentro del tema de calidad del agua, haciendo desde los análisis, supervisando y posteriormente también involucrándome con los sistemas de gestión de calidad de la empresa. Y pues bueno, aquí estamos. Muy bien, Pablo, pues qué gusto. Quisiera comenzar preguntándote ¿cómo medimos o qué es agua de calidad? Muy interesante empezar con esta pregunta, arquitecto, porque a veces no entendemos, nada más decimos el concepto y no lo entendemos. Calidad es un tema que tiene que ver con el cumplimiento de requisitos. En el caso de calidad del agua, son los requisitos que tiene el agua. ¿Pero qué requisitos son? Pues son dependiendo de los usos del agua. Hay agua que se puede utilizar para muchísimas cosas. Podemos tener agua para riego, agua para algún tratamiento físico-químico o industrial muy específico que requiere cierta calidad. Incluso agua para la formulación de inyectables o intravenosos o diálisis, que son especificaciones muy puntuales para el agua. Y hay una que es muy especial, que es la de uso y consumo humano. Y esa tiene ciertas características. Entonces, las características que le dan a estas propiedades al agua son las físicas, las químicas y las microbiológicas. Y el tema de la calidad potable, es decir, la que es para uso y consumo humano, ¿cómo la definimos? ¿Cuáles son las normas que tenemos que aplicar? Este tema lo regula la Secretaría de Salud, entonces las normas que tienen que ver con el uso y consumo humano son normas de la Secretaría de Salud. Hay dos principales, una es la 179, que nos indica cómo en un sistema de distribución debemos de muestrear y qué parámetros analizar en cada punto. Y la 127 que nos da todas las especificaciones de cada uno de los componentes en el rango o en el límite donde se pueden encontrar para considerarla como potable. ¿Y quién nos regula? Es decir, ¿cómo garantizamos de que el organismo esté cumpliendo con estas normas? Precisamente la Secretaría de Salud es a quien nosotros le tenemos que estar reportando todos los hallazgos, toda la evaluación que estamos haciendo. Y también internamente, pues nosotros tenemos diseñado nuestro propio control para tener todos los elementos y demostrar que el agua está en cumplimiento. ¿Es la Secretaría de Salud Federal o la estatal? La estatal y también la federal. Nos regulamos con normas federales, pero en lo inmediato es con la Secretaría de Salud estatal. Y dentro de estos parámetros que nos piden cumplir, ¿cuáles son así los más
importantes, los más complicados? Pues mire, importantes son todos, porque el no cumplir con alguno ya indicaría que traemos ahí algún problema. Sin embargo, hay parámetros que son más nobles que otros. Es decir, el que incumpla con alguno, pues no va a causar un daño a la salud, pero simplemente puede causar alguna no aceptación del agua y pudiera ser que se altere o que tenga algún impacto en el sabor o en la apariencia del agua. Pero el principal parámetro que tenemos que cuidar es el microbiológico. La calidad microbiológica del agua es sumamente importante porque de manera prácticamente inmediata causaría efectos en la salud. O sea, microbiológico, estamos hablando de bacterias, Principalmente bacterias. Virus que pudiera también traer el agua, pero todo se mide con un indicador que es, digamos, global, que son los coliformes termotolerantes, se llaman. Entonces, ese parámetro lo monitoreamos a diario, junto con el cloro residual, porque la presencia de cloro residual nos indica que tenemos un buen nivel de desinfección. Ok, el cloro es el que mata cualquier bicho que pueda andar por ahí. Así es. Y algo interesante, porque la norma dice agua de uso y consumo humano. ¿Cuál sería la diferencia? El uso humano tiene que ver con todas las, actividades que se relacionan con el cuerpo humano, ya sea el bañarse, lavar platos. Sí, exacto, todo lo que se lave con agua y que el cuerpo vaya a tener algún tipo de contacto. Y lo de consumo, pues es lo que se ingiere, ya sea el agua de bebida o el agua que se utiliza para cocinar principalmente. Muy bien. Ahora, algo que para nosotros es muy importante y yo creo que para la gente también. Nosotros pues usamos, sabemos bien, agua superficial y agua subterránea. Y vamos comenzando por el agua superficial, es decir, el agua de las presas. Pues digo, normalmente las presas se llenan con agua de lluvia y podríamos decir, no, pues el agua de lluvia es muy pura. Entonces, la primera pregunta, ¿el agua de la lluvia es tan pura como pensamos? Y luego, una vez que llega a las presas, ¿el agua de las presas es agua potable? Bueno, mire, el ciclo del agua, la naturaleza lo que hace es contamina y descontamina. Ajá. En todo este ciclo. Pero le va quitando unas cosas en una de las fases y le aporta otras en otra de las fases. Entonces, realmente el agua de lluvia, decir que es pura, no, porque también está contaminada con algunos gases que andan en la atmósfera. Sobre todo en una ciudad como Monterrey, sí. donde la contaminación en el aire es importantísima. Entonces yo me imagino que cuando llueve, pues el agua de lluvia trae esos contaminantes. Claro, por supuesto. El agua tiene una característica muy particular, es el solvente universal. Entonces disuelve prácticamente todo, incluso gases. Entonces el agua de lluvia pues absorbe o disuelve gases que andan en el ambiente y pues se los lleva a la tierra. Entonces no nos conviene poner una tina cuando llueve y tomarnos el agua de ahí. No, definitivamente no. Esa no es agua potable. No. Pero fíjate cómo mucha gente está confundida pensando, no, pues el agua de la lluvia es perfectamente, pues nos las dio Diosito. Y pues resulta que en una ciudad como Monterrey o en las zonas urbanas e incluso en las zonas rurales, pues puede traer contaminantes. Así es. Y una vez que llega a la Tierra también empieza a hacer un intercambio con las diferentes capas y estratos de la Tierra, porque la Tierra funciona también como un filtro. Uh-huh. Entonces empieza a hacer contacto con las diferentes composiciones de capas que hay y en algunas deja ciertos elementos, en otra toma otros elementos y ahí también se va contaminando y descontaminando, ¿no? Pero definitivamente la parte superficial, el agua que escurre y que llega a presas, pues es la que más se contamina porque sigue en contacto con el ambiente. Uh-huh. Entonces, si comparamos entre agua superficial y agua subterránea, pudiéramos decir que el agua subterránea es
de mejor calidad, entre comillas. Ahorita vamos a entrar al tema de agua subterránea, pero vamos a seguirle un poquito aquí con el tema de las presas, porque es interesante que la gente sepa que, bueno, pues el agua que llega a las presas, pues ya arrastró productos orgánicos, incluso bacterias, etcétera. Entonces el agua de las presas en sí misma no es tan pura, hay que potabilizarla. Así es. Sí. De hecho, las aguas superficiales son las que requieren más proceso de potabilización. Igual el agua de los ríos. También. Todas Entonces, las superficiales. eso es importante, que la gente estemos conscientes que el agua de los ríos y de las presas requieren de un proceso de potabilización para poderla ingerir. Así es. Y a ver, ¿y en qué consiste ese proceso? Bueno, de manera muy general es un proceso que tiene que contar con varios pasos que van quitando elementos que están presentes ahí. Lo primero que hacemos es un devastado grueso, es decir, con unas rejillas quitamos cualquier piedra o artículos gruesos. Después el agua se presedimenta, es decir, todo aquello que está pesado se va al fondo. Arena, tierra. Sí, exacto, se va al fondo. Lo que queda, el sobrenadante se oxida, se le agrega un oxidante. A ver, eso está más complicado, a ver en qué consiste. Bueno, oxidar el agua, a ver. Oxidar el agua es ponerle un agente como el cloro, o también se puede utilizar ozono, y esto lo que hace es que los compuestos orgánicos que anden ahí se puedan romper, se puedan destruir y se puedan eliminar del agua. Entonces, y además, este tipo de agentes oxidantes hacen que también las bacterias se mueran. Entonces le quitamos una gran carga bacteriana. Eso es en la primera fase. Después entramos a otro momento en donde hay que adicionar ciertos reactivos. Generalmente utilizamos... Un reactivo es un compuesto químico. Un compuesto químico como el sulfato de aluminio, o también se puede utilizar sulfato de fierro. Nosotros utilizamos el sulfato de aluminio y adicionamos un polímero, es decir, un compuesto orgánico que lo que hace es que partículas muy pequeñas que no sedimentan tan fácilmente por gravedad se puedan adherir y puedan hacerse más pesadas para que se puedan asentar, y de esa manera clarificamos más el agua. Y entonces, y eso que se queda en el fondo, lo extraemos. Se extrae y se va a otro proceso, que es la cuestión de los lodos, ¿no? Eso ya no entra, son contaminantes que ya le quitamos. Y entonces ahora sí, ya tenemos el agua, ya le quitamos los componentes gruesos y ya sedimentamos, digamos, estas partículas pequeñas que no se sedimentan por sí mismas. ¿Y luego? Una de las últimas fases, que es una de las principales o corazón de la potabilización, es la filtración. Entonces pasamos a través de unos filtros con ciertos agentes filtrantes, como puede ser antracita, por ejemplo. ¿Qué es la antracita? Es un tipo de tierra que tiene cierta porosidad para atrapar partículas muy pequeñas, y ahí la retiene. ¿Y de dónde la sacamos la antracita? Se saca de minas, hay muy bien. hay zonas en donde se genera y le dan un tratamiento especial para precisamente ponerla en condiciones como esta, que tenga esa capacidad de absorción. Muy bien. Y bueno, después de que pasa por estos filtros, el agua ya está clarificada, ya está prácticamente lista, pero viene una fase sumamente importante que es la final, que es la desinfección. Volvemos a adicionar cloro, pero ahora con el objetivo de desinfectar el agua, es decir, que si todavía anda alguna bacteria por ahí, la matemos. Y también de asegurar que en todo momento, en todo el camino que sigue el agua, desde que sale de la potabilizadora hasta que llega al hogar de algún usuario, pues lleve cloro para asegurar que va a llegar desinfectado. Y en todo ese momento, en todo ese proceso, ustedes en el laboratorio pues están revisando cada etapa. Por supuesto. Es todo el control de proceso desde la fuente, desde el agua cruda,
El agua en proceso se lleva a cabo dentro de la misma planta y el producto terminado pues es uno de los que más cuidamos. Y una vez que el producto está terminado, lo vamos cuidando en la red, en todas las fases, ya sea en los tanques de almacenamiento o en las mismas redes de distribución o red domiciliaria. Estamos monitoreando para asegurar. Y se hacen pruebas todos los días. Todos los días estamos trabajando. ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una tormenta que genera mucha turbiedad en las presas, que baja el agua lodosa? ¿Cómo le hacemos? Es bien difícil porque las plantas de tratamiento, las plantas potabilizadoras, tienen cierta capacidad. Entonces, cuando se sobrepasa esa capacidad, la planta no llega a ser eficiente. Entonces, tenemos que o disminuir el caudal potabilizado o a veces hasta tener que parar el proceso de potabilización durante algunas horas o inclusive días a veces, para que el agua dentro del vaso, dentro de las presas, se logre sedimentar y que llegue a tener una mejor calidad para poder... Fíjate realizar. que eso es importantísimo, Pablo, porque hemos recibido en ocasiones llamadas de la gente que dicen, pero ¿por qué no tenemos suficiente agua si está lloviendo? Pues precisamente porque está lloviendo, entonces está bajando el agua con mucha turbiedad y no tenemos la capacidad de infraestructura instalada para tratarla. Aunque hay que comentar que estamos haciendo algunas inversiones precisamente para poder enfrentar esa problemática a través de tanques de sedimentación u otras estrategias que nos permitan que aún cuando tengamos lluvias importantes y un agua muy turbia podamos seguir abasteciendo, porque pues nuestra finalidad última es que la ciudad tenga agua de calidad. Más o menos, ¿cuántas plantas potabilizadoras tenemos? Actualmente tenemos 13 sistemas de potabilización en el estado, principalmente para aguas superficiales, aunque tenemos 2 que son para pozos, y estas son de ósmosis inversa. Las demás siguen un proceso, digamos, convencional, que es el que les acabo de explicar. Y la más grande, pues San Roque. Sí, así es. Y después de San Roque sería La Boca. La Boca. Uh-huh. ¿Y luego? Pues Los Ramones, por ejemplo. Ajá. Ya las otras son un poco más chiquitas. Allende, Linares, son más o menos de las mismas capacidades. Son más pequeñas. Pero pues son plantas que dan muy buena calidad del agua también. Ahorita mencionaste la ósmosis inversa. Es un proceso que vamos a platicar próximamente porque ya es un proceso, digamos, de alta tecnología que ya utilizamos en agua y drenaje, hay que decirlo. Incluso los kioscos que estamos recientemente comenzando a operar en algunas zonas de la ciudad tienen ósmosis inversa, pero no nos metamos a ese tema porque se nos pasa todo el tiempo. Muy bien, y bueno, ya platicamos que lo que sucede cuando el agua de las presas viene muy turbia, de manera que ya más o menos espero que la gente sí haya hecho una buena idea del proceso con el agua superficial. Y ahora, el agua de los pozos. ¿El agua de los pozos es potable siempre? No, tradicionalmente se busca el agua subterránea porque, como le comentaba hace un rato, tiende a ser de mejor calidad que la superficial, precisamente porque pasa por todos esos procesos de filtración. De la tierra, que pasa a través de rocas y de diferentes tipos de material, ¿no? Ajá, así es, y todos estos pues le van ayudando a ir limpiando, a ir quitando ciertos contaminantes. Y el permanecer en el subsuelo también pues no es tan fácil que se contamine con bacterias, aunque sí las hay algunas que pueden vivir ahí. Entonces, generalmente el agua de los pozos tiende a ser un agua más noble o que cumple más, ¿cómo le explico? Con más frecuencia, sí. Con más frecuencia cumple con la norma casi de manera natural. Sin embargo, pues bueno, las sequías, la misma contaminación que nosotros mismos provocamos y tal,
pues hace que los pozos cada vez tengan menor calidad y que tengamos que también aplicar algún tratamiento. Y déjame decirte una cosa, antes de entrar a los tratamientos específicos, en estos últimos años hemos perforado muchos pozos en zonas que tienen poca agua y pues resulta que no pasan la prueba de calidad. Hemos tenido pozos con demasiados sales, incluso en alguna ocasión encontramos uno con cromo. Sí, metal. Me llama la atención. ¿Cómo podemos tener un pozo con cromo? Y pues es que ese pozo está en el subsuelo. Ese cromo está en el subsuelo y lo traemos, ¿no? Así es. Incluso recuerdo de cuando estuve trabajando mucho en la región lagunera que los pozos en la laguna tienen problemas de arsénico. Afortunadamente nosotros no, pero de pronto tenemos azufre y esos pozos no los podemos utilizar, ¿o sí? No, bueno, no de entrada. Hay que aplicarles un tratamiento. Como decía al principio, la calidad del agua es, a final de cuentas, poner el agua en las características que pide la norma para que sea apta para uso y consumo humano. El cómo esté o qué tan contaminada esté de inicio, pues eso no importa. Eso sería el trabajo que tendríamos que hacer y nos va a costar más, porque la tecnología cada vez es más costosa entre más contaminada esté el agua. Pero a lo que quiero llegar es que pues cualquier agua prácticamente se puede volver potable. Es nada más el costo y la tecnología lo que implicaría tomas de decisiones. Y a ver, si agarramos todos los pozos que hay en Monterrey, como 400, ¿cuáles serían los más buenos y cuáles los menos buenos? Generalmente los más buenos son los profundos. Entre más profundo esté el agua, el nivel, pues se garantiza de alguna manera que pasó por más capas de filtración y entonces tiende a tener mejor calidad. Entre más somero esté, pues menos capas de filtración tuvo y pues más cerca está de la misma contaminación que generamos pues nosotros mismos, los humanos, ¿no? De hecho, hace algunas emisiones tuvimos la presentación sobre los acuíferos y precisamente se hablaba de que nosotros tenemos algunos pozos de hasta 2,000 metros de profundidad. Sí. Cosa que a nivel de México es raro, tener pozos tan profundos. Pero no me has dicho cuáles son los más buenos. Los más buenos, la Huasteca. La Huasteca, sí, todo el sistema Buenos Aires es un agua de muy buena calidad natural. Inclusive sale sin bacterias. Nosotros tenemos que, como quiera, ponerle cloro a esa agua porque puede llegar una cisterna, claro, un tanque. Exacto. Sí. Y por la norma no. Pero también resulta que luego el agua de los pozos de la Huasteca genera que haya sarro en las tuberías. Bueno, sí. A ver, el sarro es un componente que debe de tener el agua porque es nutriente para el cuerpo. Y también hace que el agua no sea tan agresiva. Un agua muy baja en sales tiende, en lugar de hidratar al cuerpo, tiende a deshidratar. Okay. Entonces, la norma pide 500 miligramos de carbonato de calcio como dureza, que es la que genera el sarro. Y nosotros esos pozos, por ejemplo, andan alrededor de 300. Entonces, es diferente porque los superficiales tienden a ser más bajos en este parámetro. Sí. Entonces, pues sí podemos notar la diferencia. El agua subterránea tiende a generar más sarro y pues bueno, a incrustar un poco tuberías, a que se tape la roseta de la regadera, o inclusive la llave ahí de la tarja. Y luego hay veces sucede que cuando tenemos algún problema en una tubería, pues ese sarro se desprende y nos genera problemas de turbiedad. Así es. Y es un tema con el que constantemente estamos luchando para reducir esa turbiedad. Tenemos filtros dentro de las tuberías y todo eso, pero hay veces que sigue existiendo el problema y es una parte normal del proceso del agua. Es ¿no? correcto, y esto pues sí, lamentablemente pues sí es algo que se presenta, pero es algo tampoco que
pues no es una situación que ponga en riesgo, por ejemplo, la salud, sino más bien la aceptabilidad del agua, ¿no? De hecho, yo quisiera comentar brevemente que cuando tenemos eventos sobre el tema del agua, se organiza un concurso, una cata de agua, y normalmente los catadores que, como si fuera vino, prueban los diferentes vasos de agua, casi siempre gana la Huasteca. Así es. Es decir, que conforme a los catadores del agua, es el agua de mejor sabor. Así es. Y a ver, ¿qué podemos decir de los colores del agua? Bueno, ese es un término que se acuñó aquí en agua y drenaje. El agua por naturaleza debe de ser incolora, insípida e inodora. Es decir, que no tenga olor, que no tenga color y que no tenga sabor. Y que sea transparente, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? En la red, cuando hay de repente algún cambio de presión o algún movimiento en cuanto a la dirección del agua para poder asegurar el suministro, lo primero es que podemos levantar estos sólidos de los que hablábamos y le llegan a salir a la población. Entonces la gente tiende a ver el agua pues con un color café rojizo o algo, pero amarillento. pues amarillento. Es precisamente de esto, ¿no? Entonces ese es uno de los colores. El otro es uno que también es muy común o relativamente común, que es cuando el agua trae aire, cuando se le disuelve aire de manera muy pequeñita, en burbujas muy pequeñas. Entonces lo que observamos es un efecto de que el agua sale como lechosa y después empezamos a ver que de la parte inferior del vaso hacia arriba se empieza a volver transparente. Entonces, pero eso es una condición que no tiene nada que ver con la calidad del agua. Es perfectamente potable. Así es. Fíjate que una persona me decía, es que trae mucho cloro. Ajá. Porque la gente pensamos que eso que se ve blanquecino es cloro. Y entonces trae mucho cloro y entonces en lo que se evapora el cloro. Así y es. no es cloro, son pequeñas burbujas de oxígeno. Son burbujas de aire, sí. Pero el tema es que la gente lo relaciona con el cloro porque tiende a oler más a cloro. Al salirse el aire del líquido, de la solución, se lleva el cloro, que también es un gas. Entonces tiende a que huele un poco más a cloro de lo que normalmente huele y por eso la gente lo relaciona como si tuviera más cloro. Pero no, el agua tiene la misma cantidad de cloro, lo que pasa es que el aire lo está sacando. Ajá. Y hace que lo podamos percibir. Es importante que sepamos eso. Cuando sale esta agua así un poco blanquecina, es agua potable. Nada más que está disipándose esas pequeñas burbujas de aire, nanoburbujas podríamos decir. Claro, sí. Otra de las características que se puede presentar en el agua es que el agua pueda ser de color azul, verde o con espuma. Esta es una condición menos frecuente, pero sí llega a suceder y es muy impactante para el usuario cuando la logra ver de este color. ¿Qué es lo que sucede aquí? Generalmente cuando utilizamos pastillas desinfectantes en los tanques de los sanitarios y no tenemos la precaución de que el tubo de carga quede por un nivel por encima del nivel del agua, cuando hay un cambio de presión en las tuberías, el agua se succiona por este tubo y entonces queda generalmente en alguna parte de la red intradomiciliaria y a la hora de abrir alguna llave en alguna otra área de la casa, pues sale el color que tiene la pastilla. Entonces es debido a esta situación. Hay pastillas que son incoloras, entonces lo que podemos observar es de repente algo de espuma. Aquí lo recomendable es que pues el agua se recolecte en algún recipiente y se utilice para alguna labor doméstica. Y cuando el agua adquiera nuevamente sus características de color transparente y que huela a cloro, pues es perfectamente potable y puede consumirse sin ningún problema. ¿Qué pasa en las situaciones de emergencia? Por ejemplo, pues a ti te tocó el Alex, pues se destruyó prácticamente toda la red. ¿Qué hacemos en agua y drenaje cuando tenemos una emergencia
como un huracán. Sí, se tiene que tener un plan precisamente de emergencias para salir a contrarrestar los daños que puede causarle un fenómeno meteorológico a nuestra infraestructura. Pero aquí es bien importante el hacer sinergia principalmente con la Secretaría de Salud, porque entre ellos y nosotros, sobre todo en el tema de calidad del agua, tenemos que estar muy vigilantes para informar bien a la comunidad si el agua puede utilizarse para uso y consumo humano o simplemente que se pueda utilizar pues al menos para bañarte o para el baño, y de alguna manera tener un plan para poder abastecer de agua potable a través de otro mecanismo si es de que nuestra infraestructura está dañada y que no nos permita el suministrar el agua vía tuberías. Y precisamente por eso estamos trabajando en este proyecto de los kioscos, para que en casos de emergencia podamos tener de perdido en las zonas estratégicas de la ciudad kioscos para poderle otorgar a la ciudadanía garrafones de agua que estamos seguros que tiene calidad para el consumo humano. Es correcto. Y es parte de la estrategia que estamos haciendo en agua y drenaje, pensando en condiciones de sequía como hemos tenido en estos últimos años, pero también tenemos que pensar en condiciones de una emergencia por algún huracán. Ya para finalizar, Pablo, platícanos alguna anécdota, pues tú tienes aquí poquitos años, alguna anécdota interesante tendrás sobre el tema de calidad del agua. Realmente hay muchas, en calidad del agua pues nos ha pasado de todo, inclusive hasta expertos que van y nos interpretan resultados de análisis con una idea totalmente diferente a lo que realmente es, sin conocer las normas y sin esto. Pero hubo un caso particular casi gracioso que es el que me gustaría compartirle, que fue un tema también mediático de que decían que el agua tenía gusanos. Entonces nos llegaba una persona con que en su casa el agua salía con gusanos y me llevaba muestras con gusanos, pues yo decía, se los echó en alguna parte, ¿no? O sea, no puede ser que tenga. El caso es que fuimos a su casa pues para ver qué era lo que estaba sucediendo y vimos, revisamos obviamente en el medidor, que es hasta donde nosotros llegamos, y inclusive le muestro yo el sedazo que tiene el medidor. Le decía, pues por aquí no puede pasar un gusano, ¿no? Pues es que ahí sí salen gusanos. Pues total, bueno, vamos adentro de su casa a ver. Que abrimos la llave y que sale un gusano. Entonces, pues la sorpresa era, pues ¿de dónde salió? ¿Cómo es? Si no tiene tinaco, no tenía nada, ya habíamos revisado todo, pero pues enfrente de nosotros salió. La tarja la tenía, había una ventana y estaban unas cortinas. Casualmente abrimos las cortinas y vimos que tenía plantitas ahí. Pues los gusanos se salían de la plantita buscando el agua, se acomodaban en la llave y a la hora de abrirla salía el gusano, ¿no? Entonces, bueno, esa como muchas otras más. Muy bien, pues me imagino que puedes escribir un libro de anécdotas, pero lo vamos a dejar para otra emisión. Por lo pronto, agradecerles a todos su compañía en este programa, en esta emisión de Tan Claro como el Agua. Espero que les haya quedado claro como el agua el proceso de medir la calidad del agua y el rigor con lo que trabajamos en agua y drenaje para que todos tengamos un agua de calidad potable que se pueda consumir directamente de la llave. ¡Salud! Tan claro como el agua. El podcast donde exploramos los temas más relevantes en torno al vital líquido. De la mano del arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey.